Antes de empezar este estudio del Hechos capítulo 1, versículo 1 al 5, vamos a tener unas palabras de oración y vamos a pedirle que el Señor nos enseñe lo que Él desea enseñarnos en esta noche y pedirle que también nos ayude su Espíritu Santo a poder aplicarlo en nuestras vidas. Oremos, hermanos queridos. Padre amado, una vez más te damos las gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de estudiar tu palabra. Venimos a ella, Señor, con nuestras mentes abiertas, con nuestros corazones abiertos, para que tú puedas hablarnos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Enséñanos hoy, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros y ayúdanos, Señor, para poder aplicarlo en nuestras vidas y poder ver lo que tú haces, Señor, con tu palabra en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos transformas, porque tú nos enseñas, porque tú cada día, Señor, nos enseñas más de ti. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir las Biblias en el capítulo 1 de Hechos y vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice así el Señor en su palabra: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a ver versículo por versículo lo que el Señor quiere decirnos esta noche. En el primer versículo dice que en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. En primer lugar, vamos a ver que el autor de este libro es Lucas. Él era el médico amado, como dice la carta del apóstol. Lucas acompañó a Pablo en sus viajes. Desde que conoció al Señor, se volvió un compañero de él y un colaborador en todos sus viajes. Posiblemente como buen médico, por cuidar la salud de Pablo, que como sabemos estaba quebrantada en algunas áreas. No tenía una buena salud el apóstol Pablo. Y el médico amado, Lucas, era quien le ayudaba. Siempre estuvo al lado del apóstol hasta el final de sus días. En una de las cartas, Pablo escribe y en la parte final dice: solo Lucas está conmigo, todos me abandonaron. El autor, como dijimos, es el doctor Lucas. Y empieza este capítulo 1 de Hechos diciendo: en el primer tratado. Seguidamente veremos de que él dice el primer tratado porque el primer tratado era justamente el Evangelio de Lucas. Ustedes saben que Lucas escribió tanto el Evangelio de Lucas también como el libro de los Hechos, ¿no? Y aquí dice que en el primer tratado habló de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Es en el Evangelio donde él expone realmente lo que fue el ministerio de Jesús en esta tierra. Es interesante la introducción que hay en Lucas, en el capítulo 1, del versículo 1 al 4, en donde Lucas escribe lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que en nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que del principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Posiblemente se refiere a Marcos, que escribió el Evangelio de Marcos, y también a Mateo, o quizás también a Juan. Por eso dice que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que han pasado. Pero el versículo 3 de Lucas 1 dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido.
Aquí dice algo interesante, que además de haber escrito Mateo, ¿quién escribió para los judíos? Marcos escribió para los romanos. Dice Lucas, yo quiero también hacer un aporte, y por eso he investigado con diligencia todo el ministerio de Jesús, y aquí las he puesto en orden para que conozcas, le dice al excelentísimo Teófilo, cómo han sido las cosas en las cuales tú has sido instruido. Es interesante, Lucas es un médico, hermanos. Él no era un apóstol, él no era un predicador, él no era un maestro. Casi nunca le vemos en la Escritura dirigiendo algo o enseñando algo realmente. Pero mediante su profesión, mediante su capacidad, su capacitación, que él era muy educado realmente, él era un médico, tenía una mente muy lógica y escribía muy bien. Y entonces hace el Evangelio de Lucas y luego el libro de los Hechos y se los dirige a este hombre llamado Teófilo. El punto número 3 que vamos a ver es: Teófilo es el destinatario de este libro, de Hechos tanto como el de Lucas, ¿no? Por eso dice el Señor aquí en Hechos 1, dice que este tratado se lo envió a Teófilo. Interesante el nombre de Teófilo. Teo significa Dios y fileo significa amor. En un sentido, Teófilo significa amado por Dios, o como algunos estudiosos de la Biblia le llaman, el amigo de Dios. Posiblemente este hombre, Teófilo, sea un noble, haya sido un noble, o un funcionario importante en el gobierno, allí en el Imperio Romano. Otros dicen que pertenecía a la realeza, porque en el Evangelio de Lucas, el versículo 3, le dice excelentísimo Teófilo. Y la palabra excelentísimo era dirigida a alguien que era de la realeza realmente, ¿no? Realmente no se sabe quién era. Tampoco se sabe si era cristiano o no, o si solamente estaba interesado en el cristianismo. Por eso que el versículo 4 de Lucas capítulo 1 le dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Al parecer, el médico, el doctor Lucas, estaba hablándole a Teófilo acerca de su fe en Jesucristo. Y por eso estos dos escritos, el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos. En cuarto lugar, en el versículo 2 y 3 vemos un tema que introduce Lucas que es sumamente importante. Para Lucas este tema era central y se refiere a la resurrección de Jesucristo. En el versículo 2 ya empieza a introducir este tema de la resurrección. Dice el versículo 2 y el versículo 3. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Interesante, en el versículo 2 dice, hasta el día que fue recibido arriba. Él empieza el libro enfatizando la resurrección de Jesús. Jesús está vivo. Él no está muerto. Porque recuerdan que cuando Él murió, aún los discípulos se desanimaron, volvieron a sus trabajos habituales, el de la pesquería y otros. Tuvieron temor y pensaron que todo se había acabado, ¿verdad? Ni qué decir de lo que no eran sus discípulos. Pero Lucas afirma aquí, fue recibido en el cielo. Él ascendió al cielo, Él resucitó. Y como diría Pablo más adelante, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, desde el principio Lucas pone este fundamento del cristianismo que es la resurrección de Cristo. Y como dice 1 Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Creemos en un Cristo vivo. Y el versículo 3 remarca esta resurrección. Porque el versículo 3 dice que a quienes después de haber padecido, después de haber sufrido, después de haber pasado por todo tipo de sufrimientos hasta la crucifixión, dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Es decir, no había duda, eran pruebas convincentes. Los discípulos fueron testigos de excepción que Jesucristo resucitó.
Esto es tan importante, no solamente en el libro de los Hechos, hermanos, sino en la vida cristiana. Nosotros seguimos a un Cristo vivo. Y por eso Lucas enfatiza esto de la resurrección de Cristo. Y en el versículo 3 dice algo que es poderoso, hermanos, porque dice aquí que se les apareció durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Cuando leí este versículo hace algunos años atrás, me llamó mucho la atención, porque Lucas es el primer escritor que habla que después que Jesús resucitó, él quedó 40 días con sus discípulos. Mateo no menciona esto, tampoco Marcos ni tampoco Juan. Todos terminan con la gran comisión y que Jesús ascendió a los cielos a la diestra del Padre. Pero Lucas dice que se quedó 40 días con los discípulos, se les apareció 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Este es muy, muy interesante. La pregunta que yo me hacía antes era, ¿por qué Jesús tuvo que quedarse 40 días más? ¿No fue suficiente los 3 años que pasó con sus discípulos? Y realmente siempre fue una inquietud para mí, porque el libro de los Hechos solamente lo menciona como para enfatizar que Jesús resucitó y que Él se le presentó a los discípulos. Pero no dice por qué se quedó. Pero es interesante, como alguien dijo, el mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. Porque en el libro que escribió antes, el libro de Lucas, en el capítulo 24, en ese capítulo él sí explica por qué se quedó Jesús. Saben, hermanos, habían 3 cosas que el Señor quería que quedaran grabadas en la mente y el corazón de sus discípulos. Y lo logró. Esos 40 días fueron claves. Yo diría que fueron tan importantes como los 3 años que convivió con sus discípulos. El Señor logró que lo que Él les compartió en esos días quedaran tan grabadas en sus mentes, y no solamente eso, sino en sus corazones, que con el paso del tiempo, hermanos, todos sus discípulos estuvieron dispuestos a dar su vida. De hecho, dieron su vida como mártires. Menos uno no murió como mártir, porque esas verdades que les enseñó en esos días calaron tan fondo en sus vidas que estuvieron dispuestos a dar su vida por Jesucristo. ¿Cuáles eran estas lecciones que durante los 40 días de diferentes maneras el Señor se los dio? En primer lugar, otra vez, el tema de la resurrección. Jesús quería asegurarse que los discípulos sepan que estaba vivo. Recuerden, hermanos, que todos habían vuelto a su vida antigua, a ser pescadores, pensando que todo había terminado. Recuerdan que cuando Jesús murió y fue sepultado, Pedro se fue a pescar y le siguieron todos. Cuando Jesús volvió y fue resucitado, fue a ver a Pedro, lo encontró en la playa pescando. Y es ahí donde tiene esa conversación con Jesús, ¿verdad? Por eso, todos pensaban que ya todo estaba terminado. Y imagino que más de alguno quizás pensaba que fue un desperdicio los 3 años que habían pasado con Jesús, muerto, se acabó todo. Pero no fue así. El Señor quería que ellos supieran que Él estaba vivo, En el capítulo 24 del libro de Lucas, hay un pasaje muy hermoso, anterior a los últimos versículos de este pasaje, donde habla de los 2 discípulos que iban camino de Emaús, y el Señor se les acercó, y entonces les dice que él escuchó lo que estaban platicando. Entonces les dije, ¿qué conversan ustedes? Y ellos le dijeron, ¿no sabes lo que ha pasado? Jesús, el Nazareno, estuvo aquí y murió y lo crucificaron y fue sepultado. Y no ha escuchado esa noticia, ¿no? Y entonces Jesús les da paz a ellos, porque la palabra de Dios en el versículo 36 de Lucas 24 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y más adelante, en el versículo número 39, les dice, miren mis manos y miren mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y como ellos, dice la palabra de Dios en Lucas, dice en el versículo 41, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados
Él les dijo, tienen aquí algo de comer. Y el versículo 42 dice que le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y el versículo 43 dice, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y aquí les da la enseñanza. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día. Y le está diciendo, aquí estoy vivo. Y es interesante que cuando él llega, las puertas estaban cerradas, pero él traspasó las puertas y luego le mostró su cuerpo y le dice, este es mi cuerpo que fue entregado por ustedes. Lo que el Señor quería hacer con esto es asegurarse que ellos sepan que iban a seguir a un Cristo vivo, no a un Cristo muerto, y que el Señor estaría con ellos todos los días de su vida. Donde quiera que ellos vayan, el Señor estaría con ellos porque el Señor estaba vivo. En segundo lugar, Él les habló de la gran comisión. Les habló del plan que Jesús tenía para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. El plan de Jesús era que sus discípulos serían las personas que llevarían este Evangelio. No había otro plan. El plan era que estas 11 personas, por la deserción de Judas, estas 11 personas iban a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. En el versículo 47 de Lucas 24 dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y aquí está el mandato. Y vosotros sois testigos de estas cosas. El Señor les habla de la gran comisión. Él dice, este evangelio tiene que seguir siendo predicado. Este evangelio del arrepentimiento, del perdón de pecados, tiene que seguir siendo predicado. Y aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en todas las naciones, dice el Señor. Y lo que les está hablando aquí es nada menos ni nada más que la gran comisión. Y esta gran comisión de que Él les habla aquí en este momento, en esos 40 días, para mí es más directa que la que está en los otros evangelios. Porque les dice, vosotros sois testigos de estas cosas. Vosotros tendrán que contar a otros de lo que pasó, de la resurrección, del arrepentimiento, del perdón de pecados. Él les encargó, los comisionó, los envió realmente a ser las personas que transformarían el mundo. En primer lugar, esos 40 días les habló de la resurrección. Se aseguró el Señor que los discípulos supieran que Él estaba vivo, que Él era un Cristo vivo. En segundo lugar, que la gran comisión estaba sobre los hombros de los discípulos. Ellos tenían que llevar el Evangelio a todas las naciones de la tierra, empezando de Jerusalén. Ellos serían los testigos que lleven este mensaje. Y en tercer lugar, el tercer tema tan importante era sobre el Espíritu Santo. Él les dijo, no empiecen el ministerio sin que haya venido el Espíritu Santo, la promesa del Padre. No se vayan de Jerusalén, esperen la promesa. En Lucas 24, 49, Él le reafirma otra vez, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Tres cosas importantes. Yo les dije alguna vez, dice Jesús, de la promesa de mi Padre. Ahora llegó el tiempo del Espíritu Santo. Y dice, Él vendrá sobre vosotros. La segunda cosa es un mandato. No se vayan de Jerusalén. No salgan, quedaos en Jerusalén. Y en tercer lugar les dice, les voy a dar poder, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Señor sabía que ellos necesitaban esto, como Él sabe que lo necesitamos nosotros. En sus fuerzas, en sus capacidades, en sus habilidades, en sus talentos, ellos no podrían haber hecho la obra que hicieron. Por eso que el Señor les dice, no se vayan de Jerusalén.
esperen la promesa. Gracias al Señor que ellos fueron obedientes. Dice el versículo 52 de Lucas 24, ellos, después de haberle adorado y el Señor ascendido al cielo, a la presencia de su Padre, dice que volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Con esas palabras termina Lucas su libro, el Evangelio de Lucas. Y aquí esta enseñanza es hermosa, porque los discípulos obedecieron a Jesús. Ellos le creyeron a Jesús. Ellos no se fueron a otro lugar. Como Jesús les dijo, dice, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Yo pensaría que ellos fueron con una expectativa tremenda. Hermanos, el Espíritu Santo nunca había descendido en la forma como lo hizo en Hechos 2, en el Pentecostés, y de ahí en adelante vemos la obra de él. El Espíritu Santo aún no había entrado, digamos, en operación total, digamos, para decirlo de alguna forma. Recién iba a venir sobre su iglesia. Ellos fueron con gozo, dice la palabra del Señor, y estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios, esperando la promesa que Jesús les había dicho. 3 temas importantes que el Señor les enseñó en esos 40 días. En primer lugar, les enseñó, yo estoy vivo, he resucitado. En segundo lugar, tengo un plan de llevar este evangelio a todo el mundo y ustedes serán los testigos. La gran comisión. En tercer lugar, el Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén, esperen la promesa. Y el versículo 4 y el versículo 5 habla del Espíritu Santo justamente. Dice el versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Qué interesante, hermanos. Miren, los discípulos habían pasado 3 años con Jesús. Habían escuchado las más hermosas y profundas enseñanzas que maestro alguno puede dar sobre esta tierra. Habían visto los milagros más espectaculares, tanto así que alguna vez dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Habían visto 3 resurrecciones de muertos, habían visto cuántas sanidades, habían visto cómo había multiplicado 5 panes y 2 peces para más de 5,000 personas. Hermanos, ellos habían sido testigos de excepción del mejor maestro. Siempre digo que estos 3 años ellos tuvieron el mejor seminario, realmente con el mejor profesor. ¿Qué les podría faltar después de esos 3 años? Faltaba algo, la promesa del Padre, el Espíritu Santo, actuando con poder a través de ellos para que sean testigos. Cuando uno ve la Biblia entera, uno ve que el Antiguo Testamento, el protagonista es el Dios Padre. El Padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando termina el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo Testamento, empieza con los Evangelios. ¿Y cómo empiezan los Evangelios? Con el nacimiento de Jesús. ¿Y cómo terminan? Con su muerte y resurrección. Entonces los Evangelios nos hablan de Jesús. Pero cuando empieza el libro de los Hechos, empieza hablando del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo, y que está activo en su iglesia hasta cuando el Señor venga otra vez, el Espíritu Santo. Y reafirma este concepto de la venida de la promesa cuando dice que Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y aquí está refiriéndose a lo que dice también Mateo capítulo 3, versículos 11 y 12, cuando Juan testificó, yo a la verdad os bautizo en agua, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Interesante, Juan el Bautista lo había testificado. Años atrás, 33, 34 años atrás, él lo había testificado. Y ahora Lucas vuelve a decirlo, ¿no? Dice, Juan bautizó con agua,
pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Introduce el tema del Espíritu Santo y a partir de ahí, hermanos, el protagonista es el Espíritu Santo en la iglesia. Alguien dijo en una oportunidad que el libro de los Hechos, el nombre del libro de los Hechos no estaba totalmente correcto, porque dice Hechos de los Apóstoles. Y realmente está hablando casi todo el libro de dos apóstoles. Uno es Pedro hasta el capítulo 10 y luego empieza el ministerio de Pablo hasta el fin de los capítulos. Casi no habla de todos los apóstoles, sino mayormente de dos. Esta persona debería haberse llamado Hechos del Espíritu Santo, porque uno a partir de ahí ve cómo el protagonista es el Espíritu Santo, cómo guía a la iglesia, cómo advierte a la iglesia en algunos lugares, cómo llena a las personas con el Espíritu Santo y cómo guía a la iglesia, ¿no? Hermanos, este precioso pasaje, 5 versículos, tiene grandes y profundas enseñanzas para nosotros. Sin duda hay mucho más, pero permítame en esta noche compartir 3 de ellos. 3 enseñanzas para nosotros ahora. En primer lugar, hermanos, seguimos a un Cristo vivo. Él resucitó. Ahora Jesús está en el trono y está en control de todas las cosas. Queridos hermanos, Jesús no está en la cruz. Él resucitó con poder y Él viene por nosotros otra vez. Seamos fieles, sigamos a un Cristo vivo. En segundo lugar, hermanos, la gran comisión no solo era para los discípulos en aquel entonces. Hoy también el Señor te dice: predique en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Tú eres testigo de estas cosas. Así como les dijo en aquel tiempo, vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora nos dice a nosotros, ustedes son testigos de estas cosas. Los discípulos, hermanos, lo hicieron tan bien que llenaron con el Evangelio todo el mundo conocido en esa época. Ahora el desafío es con nosotros, para llevar este mismo Evangelio a aquellas personas que no lo conocen. Y en tercer lugar, queridos, la promesa del Espíritu Santo también es para nosotros hoy. No solamente fue para ese tiempo, es para nosotros ahora también. Debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. Así como los discípulos obedecieron y volvieron alegres a Jerusalén con gran gozo, estaban alabando en el templo, bendiciendo a Dios y esperando esta promesa, nosotros también debemos esperar esta promesa, ser llenos de su Espíritu Santo para que con poder seamos testigos de Él a todo lugar. Cristo vive. La gran comisión es para nosotros, pero también la promesa del Espíritu Santo es para nosotros como iglesia para poder cumplir con esta gran comisión. Gracias, Padre, te damos en esta noche por tu palabra. Como decía David, Señor, es a mi paladar más dulce que la miel. Como decía el salmista, lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino, tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado esta noche. Ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor. A ser conscientes cada día que seguimos a un Cristo vivo. A recordar que la gran comisión es para nosotros también ahora. Y, Señor, gracias porque no estamos solos. Tú has prometido tu Espíritu Santo, quien nos dará poder para ser testigos donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por todo. Amén y amén.